impuesto predial es un tributo que deben pagar los propietarios de un inmueble, vivienda, oficina, edificio o local comercial, lotes y bodegas a los gobiernos municipales. Es una de las fuentes de ingresos propios más importantes a nivel municipal. Este dinero se invierte en los planes de desarrollo. Factores como el estrato, la destinación del inmueble y el avalúo catastral determinan su valor, el cual se cobra anualmente y se difiere en 4 cuotas trimestrales. El atraso en el pago oportuno causa interés por mora que pueden llevar al remate del inmueble. Puedes pagar en todas las entidades bancarias y en los supermercados Éxito, Carulla y Superinter o a través de nuestro portal de pagos en línea www.pereira.gov.co. Todos a pagar el predial. ATESA de Occidente, comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos no sólidos. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. ATESA de Occidente, eres tú, soy yo, somos todos. La elaboración del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Risaralda se encuentra en su fase de diagnóstico. Vincúlate ayudando a reconocer su situación actual desde los componentes sociales, ambientales y culturales. Invita Carder y Corpo Caldas. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Muy buenas tardes, les doy la bienvenida al programa de entrevistas del canal CNC. La invitada de hoy es la doctora Rosa Estela Cano Arango. Ella es una catedrática de la Universidad Tecnológica de Pereira, pero además es una mujer que durante más de 20 años se ha dedicado a estudiar el conflicto de Colombia. Además es columnista, es escritora, y ha publicado ¿cuántos libros? Dos libros, la doctora Rosa Estela. Con ella vamos a hablar un poquito de qué está pasando en la ciudad, de qué está pasando en el país y de cómo se vislumbra un posible acuerdo de paz que está próximo a llegar. Doctora Rosa Estela, muchísimas gracias por acompañarme. Con mucho gusto, Ángela María. Bueno, 20 años estudiando los conflictos de Colombia la deben tener ya un poco cansada. Sí, pero es un tema apasionante y la única forma de evitar que esto se repita es conociéndolo muy bien. ¿Desde dónde se estudia el conflicto en Colombia? Bueno, pues es que el conflicto es algo inherente al ser humano. O sea, siempre habrá conflictos y es algo que tenemos que tener en cuenta, no por el hecho de que se vaya a firmar un pacto de paz con las FARC, EP o con el ELN, quiere decir que se van a acabar los conflictos. Los conflictos siempre habrá. Lo que vamos a aprender con este conflicto es a manejarlos sin armas, a que utilicemos el diálogo, la negociación, sentarnos a conversar, a mirar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, cómo podemos equilibrar los suyos con los míos. De eso se trata este proceso que no es de paz, sino que es de desarme y desmovilización de la insurgencia. La paz es una construcción colectiva, la paz es una empresa que tenemos que asumir todos los colombianos, porque la paz se construye desde cada uno, desde las familias, desde la sociedad. La paz no se puede construir por un decreto. Doctora Estela, el conflicto que se ve en este momento en Colombia, distinto a este que estamos muy contentos, digamos que la gran mayoría del país, porque se va a llevar a cabo, es una pugna política entre dos fracciones, entre Álvaro Uribe y el presidente Santos. Usted que lleva 20 años estudiando el conflicto, ¿usted cree que si, digamos que si no hubiera habido una ruptura entre estas dos fracciones políticas, Santos versus Uribe, hubiera sido más fácil llegar a un consenso de paz? A ver, lo que pasa es que se ha personalizado, pero el proceso de paz y el desarme y la desmovilización de las FARC es algo que está por encima, que trasciende los gobiernos que son temporales. Santos termina su periodo en un año, un año largo, sí, año y medio, termina su periodo y no podemos homologar o equiparar lo que es algo tan importante como para el país como es el desarme de las FARC con una persona. No,
¿Y cómo hacer para Es que desligar hay que eso? entender, es que al país se le ha olvidado, y al mismo Uribe se le ha olvidado, que ellos están sentados en la mesa debido a la política de seguridad, ¿cómo se llamaba? Sí, de seguridad democrática. debido a la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe, que los debilitó hasta el punto de convencerlos que no había otra posibilidad sino la negociación. No se nos puede olvidar eso, y el presidente Uribe tiene que entender que es por él que estamos sentados en la mesa, que él fue el que los llevó a la mesa. Desafortunadamente los tiempos pasan, los periodos pasan y él no pudo hacer la paz. Llegó Santos, su ministro, que fue combatiente, que tuvo grandes conquistas en el campo de batalla, como digamos la muerte de los principales cabecillas, del Mono Jojoy, de los máximos cabecillas de los máximos dirigentes, y la diezmó y la obligó a sentarse en la mesa. Entonces esto es un proceso, como todo es un proceso, y por eso Uribe, antes que oponerse, debería estar pues feliz de que las cosas lleguen al punto que él las imaginó. Doctora Estela, estamos grabando el programa el jueves. Hoy es domingo cuando se remite este programa. No sabemos qué va a pasar en los próximos 2 días porque este país es cambiante, pero de todas maneras nos amanecemos con una noticia, y es de la Corte Constitucional, que vuelve y avala como la judicatura que después de muchos años lograron pues como sacar del paseo, y la revive nuevamente en este equilibrio de poderes que estamos buscando hace tanto tiempo. Pues parece que otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué puede pasar? ¿En qué puede afectar esto el proceso de paz? Porque además, hace poco escuché, reitero, estamos grabando en jueves, que el presidente cancela su viaje a La Habana, y teníamos mucha esperanza de que fuera precisamente este fin de semana en que se firmara este acuerdo de paz. ¿Qué puede pasar y cuánto nos podemos devolver? A ver, no, la reforma al equilibrio de poderes, cuyo eje central era la transformación del Consejo Superior de la Judicatura en una entidad mucho más gerencial, en una entidad que se encargue de administrar los recursos de la rama judicial sin politiquería, sin esto que hemos visto que son los hermanos, los cuñados, los hijos manejando todas la misma rosca. No, lo que se quiere es algo mucho más gerencial, más administrativo, más técnico. Bueno, no se ha podido, es por ahí el tercer intento de reformarla y no se ha podido. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte? Que es intocable, que el Congreso no puede reformar la Constitución. Si no es el Congreso, entonces ¿quién? Que no puede reformar la rama judicial, porque eso está consagrado en la Constitución del 91. Entonces, si no es el Congreso, ¿quién? Que es el delegado del Poder Constituyente, del Constituyente primario. ¿Qué puede pasar? Pues aquí puede pasar que sea a través de un referendo que el pueblo pida que se reforme la rama, la justicia, porque es que no hay nada más desprestigiado en este país que la justicia. Y además uno se pregunta, digamos que un proceso de paz, ¿para qué es injusticia? O sea, no, es que sin justicia no puede nada, haber paz, claro. No puede haber paz. Ahora, lo que yo creo es que la sociedad y el país están absolutamente convencidos de la necesidad de firmar este acuerdo de paz, y por ende estoy segura de que el pueblo, que es superior también a sus dirigentes, refrendará los acuerdos de La Habana. Y el Congreso, digamos que ya lo blindó obviamente. Ad referéndum de que se apruebe en el referéndum, valga la redundancia. Sí. Y entonces eso indica que eso es un paso adelante supremamente importante, porque ya queda blindado el proceso. Mira, la figura del blindaje jurídico es un poquito complicada desde el punto de vista del derecho, ¿no es cierto? Pero, en síntesis, ¿qué pretende el blindaje jurídico? Asegurarle tanto a la guerrilla, tanto a la insurgencia, como a la sociedad, que estos acuerdos se van a cumplir. Porque es que en Colombia hemos tenido 10 procesos de paz, y de esos 10 procesos de paz solo pudiéramos decir que uno fructífero, que fue el que logró la desmovilización del M-19 y del EPL, a excepción de dos frentes que no se desmovilizaron, pero solamente ese proceso produjo resultados.
Los otros no, pues porque no ha habido un proceso de verdad, justicia y reparación, porque no se tuvo en cuenta las víctimas. Este es un proceso, yo lo he estudiado muy a fondo, yo me he leído todos los acuerdos, especialmente el acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz, debido a ese debate tan grande que se ha dado y al argumento de quienes se oponen al proceso de que es impunidad. No, en absoluto no hay impunidad, es un proceso que privilegia la verdad, porque tenemos que saber qué fue lo que pasó, por qué pasó, cómo permitió la sociedad que eso pasara cuando todos estábamos conscientes a través de los medios y de las noticias de las masacres, de las violaciones a los derechos humanos, de todo lo que estaba pasando y de alguna manera somos culpables de haber permitido. Doctora, usted acaba de decir una cosa muy importante y es que este proceso de paz premia la verdad, premia la verdad, básicamente privilegia la verdad. Digamos que ya tuvimos una experiencia con las Autodefensas Unidas de Colombia, un proceso, no sé si se pueda llamar de paz, en donde supuestamente la justicia restaurativa iba a imperar y en fin, se descubrieron tantas cosas posterior a este proceso que uno no sabe si realmente fue un verdadero proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, después surgen las BACRIM, etc. ¿Por qué a través de todo lo que usted ha estudiado, todos estos procesos, podemos meter esos procesos de las Autodefensas Unidas de Colombia en un proceso de paz real y verdadero, donde también se privilegia la verdad, o esto ahí no se privilegió la verdad? A ver, lo que pasa es que ese proceso, a diferencia de este es un proceso que está centrado en las víctimas. Este es un proceso que tiene un enfoque territorial, que fue lo que no sucedió con las autodefensas. Sí, fue un proceso de paz en el sentido de que ellos se desarmaron, se desmovilizaron, pero fue un proceso de paz que tuvo en cuenta la cúspide y la base, pero no tuvo en cuenta los mandos medios. Entonces, ¿qué pasó? La cúspide, bueno, finalmente los extraditaron, dicen que ellos sienten que les pusieron conejo, que no les cumplieron, porque, pero bueno, no les cumplieron porque ellos tampoco dijeron la verdad, ¿no es cierto? Bueno, eso por un lado. Y las bases, a través de la Agencia Colombiana para la Reintegración, que ha hecho una labor tan importante, las bases fueron atendidos. Quedaron sueltos los mandos medios, y esos mandos medios, como quedaron sin jefes, a diferencia de lo que va a pasar con las FARC, porque la desmovilización de las FARC va a ser colectiva y los jefes se van a quedar en sus frentes y en los sitios donde ellos tradicionalmente han estado. No, estos se dispersaron, entonces estos mandos medios que quedaron tan sueltos, no sabían qué hacer, entonces se fueron a tratar de copar los espacios que habían dejado sus jefes y a convertirse ellos en jefes, y entonces formaron, por eso se llaman las BACRIM, bandas post-desmovilización de la SAUC. Que fue ese bando medio, o sea, las BACRIM es el mando medio. Ese mando medio quedó suelto, que eso no va a suceder. Sin Dios ni ley. Sin Dios ni ley. ¿Qué garantiza que esto no vaya a suceder? ¿Qué garantiza? Que las FARC han dicho, ellos hay que dejarlos en sus mismos territorios donde tradicionalmente han operado, donde tienen sus redes, donde tienen sus familias, donde tienen sus cultivos, bueno, de coca o de lo que sea, pero hay también otro de los acuerdos para la sustitución de esos cultivos. Es que ellos manejan, o sea, las FARC son 8.000 combatientes en el campo y no sabemos cuántos en la ciudad, cuántas milicias en la ciudad, pero hay los campesinos, hay grupos de campesinos muy grandes que están permanentemente con ellos. Doctora Estela, deme un minutico, vamos a unos mensajes comerciales y ya vuelvo con usted para que acabemos esta idea y para que me hable de los puntos más importantes que la gente además no conoce, porque no sé por qué no se han socializado como debe ser y que es muy importante para que vamos a las urnas a votar sí o no, pero teniendo en cuenta que conocemos cada uno de ellos. Ya vuelvo. Ya regresamos. Estamos con Ángela María Villegas en Síntesis. El impuesto predial es un tributo que deben pagar los propietarios de un inmueble, vivienda, oficina, edificio o local comercial, lotes y bodegas a los gobiernos municipales. Es una de las fuentes de ingresos propios más importantes a nivel municipal. Este dinero se invierte en los planes de desarrollo. Factores como el estrato, la destinación del inmueble y el avalúo catastral determinan su valor, el cual se cobra anualmente y se difiere en 4 cuotas trimestrales. El atraso en el pago oportuno causa interés por mora que puede llevar al remate del inmueble.
Puedes pagar en todas las entidades bancarias y en los supermercados Éxito, Carulla y Superinter o a través de nuestro portal de pagos en línea www.pereira.gov.co. Todos a pagar el predial. ATESA de Occidente, comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos no sólidos. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. ATESA de Occidente, eres tú, soy yo, somos todos. La elaboración del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Risaralda se encuentra en su fase de diagnóstico. Vincúlate ayudando a reconocer su situación actual desde los componentes sociales, ambientales y culturales. Invita Carder y Corpo Caldas. Estamos presentando En Síntesis con Ángela María Villegas. Regresamos con la doctora Rosa Estela Cano Arango, quien es una estudiosa del conflicto en Colombia desde hace 20 años. No es que el conflicto sea desde hace 20 años, el conflicto es de hace 50 o 60, sino que ya viene estudiando el conflicto de Colombia hace 20 años. Me acaba de regalar esta cartilla que no la conocía y que me parece de suma importancia porque ya veo que hay algo escrito sobre conversar para comprender los acuerdos de La Habana. Doctora Cano, ¿cuáles son realmente los acuerdos de La Habana? O sea, resúmame básicamente, si no todos porque es imposible, lo más importante de los acuerdos de La Habana. Bueno, la agenda de negociación de La Habana contiene 6 puntos. Es una agenda muy acotada. Hay que entender que los problemas del país no se van a acabar por el solo hecho de que se firme el acuerdo de paz. No, el acuerdo de paz con las FARC contiene 6 puntos, de los cuales pudiéramos decir que 4 puntos intentan cancelar esa deuda económica, social y agraria que ha tenido el país con el campo colombiano y con la sociedad. Entonces, el primer acuerdo es el acuerdo agrario, es el acuerdo de tierras, que intenta responder a esa demanda del campo colombiano durante muchísimos años, porque en este país se ha intentado desde el año 36 con el presidente Alfonso López Pumarejo hacer una reforma agraria. Uno se pregunta, ¿por qué países como el Ecuador, como Bolivia, que son similares a Colombia, no tienen guerrilla? Porque ellos hicieron reforma agraria. México, Ecuador, Bolivia, incluso Argentina hizo la reforma agraria. Aquí en Colombia nunca se hizo la reforma agraria. En el año 36, el presidente López Pumarejo, con su importantísima reforma constitucional a la Constitución del año 86, intentó hacerla en su primer periodo. El primer punto básicamente es entre restitución de tierras o no. No. Bueno, hay parte de la, punto. Sí, la restitución está ahí y está en el de víctimas. Entonces ahí es un fondo de tierras para los campesinos que no tienen tierra, que se va a alimentar ¿de cuál? Digamos, de las tierras que han sido confiscadas al narcotráfico, al paramilitarismo, de las tierras baldías, y tierras que inclusive el Estado va a comprar. Esas van a ser las 3 fuentes de tierras. Entonces, tierra para los campesinos que no tienen tierras, que muchas veces van a ser asignadas, otras van a ser restituidas, claro, y otras van a ser vendidas a precios con créditos y todo. Créditos, sistemas de riego, bueno, asesoría técnica, asistencia a los cultivadores, toda esa parte, actualización del catastro. Bueno, y fuera de eso, prácticas del buen vivir para los campesinos. Que haya Pero doctora, servicios. un paréntesis, esto quiere decir que el proceso de paz nos llevó a una reforma agraria casi que sin darnos cuenta. A ver, no exactamente a una reforma, pero sí a una redistribución de la tierra, sí, a una redistribución de la tierra, porque es que no se nos puede olvidar que el paramilitarismo hizo una contrarreforma. En lugar de hacer la esperada reforma, se apropió de tierras, les cambió el destino, tierras que estaban destinadas a la agricultura terminaron o en minería o en ganado, que el ganado pues sí es comida también, pero no es igual al empleo que puede dar la agricultura. Bueno, entonces ese es el acuerdo 1, donde hay prácticas de buen vivir, donde hay desarrollo para el campo,
con servicios, con carreteras, con vías, con educación, con salud. Segundo punto. El segundo punto entonces es el punto de participación democrática. En este país, si usted no era liberal o conservador hasta hace 15 años o 10 años, usted no tenía acceso, digamos, a puestos públicos, a cargos públicos. Entonces, es profundizar la democracia para que aquí no tengamos que acudir a la violencia y a las armas para desarrollar nuestros partidos políticos. Digamos que esa parte entonces es conveniente para las... no, pero es fundamental. Para todos, el estatuto de la oposición que está consignado en la Constitución del 91 y nunca se desarrolló. El estatuto de la oposición, los medios de expresión de movimientos sociales, no solamente de partidos políticos, sino de movimientos sociales. 3. El punto 3 es el punto de víctimas, donde está consagrada la Jurisdicción Especial para la Paz. El punto de víctimas tiene, digamos, 3 grandes bloques, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, o sea, los mecanismos judiciales, ese solamente, y otros 2 componentes, que es el componente, una unidad especial para la búsqueda de desaparecidos. No podemos olvidar que en desarrollo del conflicto han registrado en la unidad de víctimas 69.000 víctimas. Eso no quiere decir que solamente sean esas, seguramente son mucho más, pero hay registradas 69.000 víctimas de desaparición, personas que se desaparecieron y los familiares no saben si se murieron, no saben si están secuestrados, si salieron del país, bueno, lo que sea. Entonces, una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, una comisión de la verdad. Eso es muy importante. Y esos son mecanismos extrajudiciales, es decir, lo que usted vaya y cuente en la comisión de la verdad no va a tener consecuencias jurídicas. Okay. Bueno, entonces 2 mecanismos extrajudiciales y el otro gran mecanismo que es la Jurisdicción Especial para la Paz, el Tribunal de Paz. 4. Bueno, 4 es los cultivos ilícitos y narcotráfico. Entonces es toda una política, esa está un poco relacionada con el punto 1, toda una política para la sustitución de cultivos, porque es que la gente en los campos, en el Guaviare, por ejemplo, donde yo estuve, siembra coca, no porque sea narcotraficante, no hay otra opción, porque el transporte, las vías son inexistentes. Entonces siembran coca y las lanchas van, el Guaviare es puro río, sí. Entonces, y las lanchas van hasta allá por la coca, entonces para la gente sembrar papayas, sacarla a 4 horas a Villavicencio y luego llevarla. Sí. Entonces, donde, digamos, la sustitución de cultivos de manera acordada con las comunidades, en plazos paulatinos, y también el enfoque de que las drogas son un problema de salud pública. 5, antes de que se me acabe el tiempo. El 5 es entonces la dejación de las armas, el fin del conflicto y la dejación de las armas. Todo esto que están haciendo una comisión de militares y de guerrilleros que se han sentado juntos a trabajar para ver cómo vamos a darle fin a este conflicto. Entonces, ese es el punto de fin del conflicto. Y el 6º punto es los mecanismos de refrendación, implementación y verificación. Doctora, una vez se firme esto, ¿está definido ya por parte del gobierno qué sigue? Bueno, es que sigue la etapa más importante. Bueno, el posconflicto obviamente, que es la parte más compleja. Sí. Pues si nos demoramos 3 años o 20, yo no sé cuánto haciendo la paz, pues el posconflicto se llevará su tiempo, lo que usted dice, no es que al otro día haya paz. Y hay que tener en cuenta eso, que acabada la guerra, vendrán los horrores de la paz. Esto ha ocurrido en todos los procesos de paz. Acabada la guerra, vendrán los horrores de la paz. Pues, bueno, suena trágico, pero así es. En todos los procesos de paz, en Irlanda, en Sudáfrica, mientras se implementan las reformas, mientras empieza la reacción de las personas que se opusieron al proceso porque van a perder sus privilegios, porque no estaban de acuerdo, porque se les acabó el discurso político, bueno, por tantas cosas, viene la reacción de ellos, lo que se llaman los spoilers, los enemigos agazapados que llamaba Otto Morales. Bueno, entonces viene una reacción. Fuera de eso, mientras el gobierno implementa los acuerdos, mientras se acomodan las cosas, mientras estos se acostumbran a que ya no hay más armas. Pero digamos que los presupuestos el presupuesto de la nación ya tiene garantizados los recursos para que el posconflicto empiece, porque si empezamos sin recursos de una. A ver, lo que pasa es que no podemos imaginar que esto va a ser ya todo, ya no. Eso va a estar dentro del presupuesto, de los presupuestos normales que se hacen anualmente, pues
no se va a seguir destinando el 3% del PIB a la guerra, sino que se va a destinar, por ejemplo, ya no va a haber guerra, entonces se van a fortalecer las fuerzas militares, pero ya no va a ser, ese presupuesto se va, digamos, a desviar o a orientar al posconflicto. Doctora, tengo 30 segundos. En síntesis, ¿por qué tenemos que salir masivamente a respaldar lo que se acuerde en La Habana? Porque es una oportunidad histórica que el país no volverá a tener, porque han confluido una serie de circunstancias como los apoyos internacionales, las circunstancias propias del país. O sea, si esta oportunidad no la aprovechamos, es imposible decir cuándo se volverá a presentar. Las oportunidades se presentan una vez y pasan. Entonces es un reto que tiene el país, es un desafío, es una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar. Doctora Cano, muchísimas gracias, espero volverla a tener aquí. Una vez tengamos muy buenas noticias, espero que sea muy pronto realmente y que de verdad volvamos a hacer ese llamado de manera permanente a que aprobemos, a que apoyemos ese proceso de paz único en la historia de Colombia. Muchísimas gracias por haberme acompañado y los espero dentro de 8 días. La elaboración del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Risaralda se encuentra en su fase de diagnóstico. Vincúlate ayudando a reconocer su situación actual desde los componentes sociales, ambientales y culturales. Invita Carder y Corpo Caldas. El impuesto predial es un tributo que deben pagar los propietarios de un inmueble, vivienda, oficina, edificio, local comercial, lotes y bodegas a los gobiernos municipales. Es una de las fuentes de ingresos propios más importantes a nivel municipal. Este dinero se invierte en los planes de desarrollo. Factores como el estrato, la destinación del inmueble y el avalúo catastral determinan su valor, el cual se cobra anualmente y se difiere en 4 cuotas trimestrales. El atraso en el pago oportuno causa interés por mora que puede llevar al remate del inmueble. Puedes pagar en todas las entidades bancarias y en los supermercados Éxito, Carulla y Superinter o a través de nuestro portal de pagos en línea www.pereira.gov.co. Todos a pagar el predial. ATESA de Occidente, comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos no sólidos. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. ATESA de Occidente, eres tú, soy yo, somos todos. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En Síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC.